Hola a todos, soy el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net y en este DVD vamos a estar hablando de estrategia. Vamos a hablar para jugadores avanzados, así que vamos a pasar directo a la acción. En esta introducción elegí la partida de Gelfand contra Short. Esta partida es de Novgorod del año 1997 y vamos a ver que Gelfand empieza con D4 y Short juega con E6, que sin dudas es una jugada flexible para las negras. Estamos invitando al blanco que juegue la francesa con E4. Y si las blancas juegan con C4, podemos seguir siendo flexibles con negras. A lo que voy es que todavía no hemos definido la línea que vamos a jugar. Podemos intentar jugar esquemas de la defensa nimzo-india con caballo F6 y alfil B4. Quizás la india de dama con alfil B7. O, por qué no, en algunos casos jugar con F5 y jugar una holandesa. Esto también puede ser posible. Pero claro, las blancas, teniendo la chance de ocupar el centro, juegan con E4. Nosotros jugamos alfil B7 y aquí alfil D3. Si las blancas juegan caballo C3, que vendría a ser la jugada más natural en la posición, con negras podemos seguir intentando minar el centro de las blancas. Y además la amenaza posicional sería alfil por caballo, y de esta manera estamos destruyendo la estructura de peones de las blancas, ¿no? Es por esta razón que Gelfand juega con alfil D3. También es posible para las blancas jugar con F3 en algún momento, aunque esta jugada, si bien es muy buena para restringir al alfil de B7, le quita la casilla natural de desarrollo al caballo de G1. De hecho, en esta posición con negras me gusta una maniobra que es característica de esta línea, que es jugar dama H4 jaque. Ustedes se preguntarán por qué dama H4 jaque, ¿no? ¿Qué función cumple? Sacamos la dama temprano y de hecho nos va a echar, pero cuando juega G3 podemos volver, digamos, a E7 o a D8, y cuando algún día golpeemos con F5, esta diagonal va a estar mucho más dañada o debilitada. Lo mismo su flanco de rey. Entonces a veces perder un tiempo con tal de debilitar la posición del oponente no vale la pena. Aquí Gelfand juega con alfil D3 y una jugada muy interesante. Ya con negras no tenemos mucho centro, pero es una jugada que incluso me gusta y me dan ganas de jugar esta línea, ¿no? Con negras. Caballo C6. Amenazamos al peón de D4, pero en realidad nuestra intención es otra. Las blancas juegan caballo 2 y ahora jugamos caballo B4. La idea básicamente es obtener el par de alfiles. Lo mismo podríamos haber hecho si las blancas juegan con caballo F3. Las blancas no pueden mover el alfil porque se cae el peón de E4. De esta manera seguimos con menos espacio con negras, pero el par de alfiles, como ustedes saben, es un arma respetable, sobre todo en posiciones abiertas. Lo que nos queda con negras en algún momento, ¿no?, de ser posible, es abrir la posición para nuestros alfiles. Las blancas juegan caballo C3 y de hecho están intentando, ¿no?, jugar algo como alfil B1. Entonces nosotros comemos en D3 lo antes posible, dama por D3 y aquí D6.
También con negras, una jugada que podríamos considerar es alfil b4. Lo que pasa es que si jugamos alfil b4, es como que tenemos que comer en c3. Y aquí los alfiles de distinto color, como se pueden ver, muchos dirían que la posición es igualada, pero hay un concepto muy importante que tenemos que saber, que es los alfiles de distinto color por lo general favorecen al bando atacante, y las blancas tienen más espacio y probablemente tengan también la chance, ¿no?, de atacar b o dama g3, por ejemplo. Entonces alfil b4 no me gusta. Además estaríamos devolviendo el par de alfiles. Es preferible jugar una posición cerrada. Podemos intentar abrirla luego. Entonces jugamos con d6. Las blancas se enrocan. Y otra jugada interesante por parte de Short, caballo e7. La jugada que uno se espera, ¿no?, es caballo f6, ya que de esta manera miramos el centro, y además las blancas todavía no pueden jugar e5, que sería el castigo, ¿no? Pero tomamos y vemos que la dama de d3 está en el aire. Probablemente caballo e7, las negras quieran en algún momento jugar con f5 o d5, dependiendo de las circunstancias. Obviamente con negras todo es muy depende de lo que juegue el blanco. Y en realidad esta partida me gusta porque vamos a ver cómo las negras resuelven, ¿no? Una posición no tan inferior, pero donde tenemos poco espacio y no es fácil jugar. Las blancas juegan d5, jugada natural. Como decíamos, las blancas tienen más espacio, y generalmente cuando uno tiene más espacio lo que hay que hacer es no cambiar piezas e intentar ganar aún más espacio. d5 bloquea el alfil de b7, y bueno, caballo d4 podría ser una opción a considerar. Las negras juegan dama d7, importante, ¿no? No sabemos bien si nos vamos a enrocar corto o largo. Es como que aún no mostramos nuestras cartas, pero el hecho es que no tocamos nuestros peones. Por ejemplo, si jugamos algo como e5, en este caso estamos definiendo rápidamente la estructura, ¿no? El alfil de b7, si bien no choca contra nuestros peones, es un mal alfil en este momento, no tiene buenas diagonales, y el alfil de f8 sí es, digamos, un muy mal alfil. De hecho es lo que denominamos el peón grande, porque, bueno, choca contra la estructura de peones. Entonces jugamos dama d7. No nos preocupa que las blancas tomen en e6. De esta manera perderían espacio. Y es más, nosotros traemos un peón lateral al centro, defendiendo casillas clave. O sea que esto es bastante bueno para nosotros. En su lugar, Gelfand juega f4. Interesante la jugada. Es bastante agresiva también. Y en el fondo creo que esto favorece un poco a las negras, porque más adelante vamos a poder intentar abrir la posición con f5, por ejemplo, y las blancas no van a poder sostener su centro con peones. Digamos que no pueden jugar algo como f3. Entonces van a poder solamente sostener su centro con piezas. Y eso me gusta para nosotros con negras, que tenemos el par de alfiles. g6. Bueno, un concepto interesante, ¿no?, que me gustaría mencionar aquí. Cuando Short juega dama d7. ¿Por qué juega dama d7 y no, por ejemplo, g6? Si juega g6 aquí, yo creo que las negras temían esta posibilidad. Y cuando jugamos g6 creamos huecos automáticamente en nuestra posición. Al jugar dama d7,
una vez que el blanco juega F4, ahora sí podemos jugar G6, ya que las blancas no tienen alfil G5. Creo que esto es clave también y permite activar alfil de F8. Caballo D4, juegan las blancas. Dama D4 era tentadora, pero no creo que funcione. Incluso podríamos considerar torre G8 seguido de alfil G7, no lo veo mal. E5 puede ser también, ya peón por alfil G7. Esto podría ser, pero simplemente me gusta torre G8, no le veo ninguna contra. Sé que es una jugada rara, pero a final de cuentas nos vamos a enrocar largo, entonces digamos no tiene ninguna contraindicación. Entonces las blancas prefieren jugar caballo D4 y nosotros nos enrocamos largo. Es una decisión difícil, pero estaba un poco, digamos, estaba claro que enrocarse en el flanco de rey es peligroso. Las blancas ya tienen una avalancha de peones en ese sector. Y bueno, al enrocarnos largo, las blancas, digamos que ahora pueden lanzar un ataque en el flanco de dama. Y nosotros, por otra parte, tendríamos que intentar algo en el flanco de rey. Y las blancas empiezan con B4. Nosotros finalizamos el desarrollo con alfil G7. Y aquí viene el primer error de las blancas en esta partida. Y creo que es un error posicional. B5 es lo que juegan las blancas. A primera vista esta parece una jugada muy buena porque las blancas siguen ganando espacio y tienen una amenaza estratégica muy fuerte, que es ubicar el caballo en C6. Si nosotros retomamos, después pasan a tener un peón en C6 y bueno, y tienen muchas chances de ataque, ¿no? Como por ejemplo jugar dama A6, se abre la columna B. Es fácil de ver que con un peón en C6 las blancas probablemente ganen. Entonces esa es la amenaza, ¿no? Instalarse en C6. El problema es que aquí luego de B5 tenemos una decisión muy fácil con negras, que es eliminar ese caballo, y a las blancas no les va a resultar tan fácil seguir atacando ahora. En lugar de B5, yo creo que las blancas deberían haber jugado alfil E3 o quizás A4 y A5. No digo que esto esté ganando para las blancas, pero tienen, ¿no?, su iniciativa. En cambio, al jugar B5, que parece rápida, en verdad resulta ser una jugada lenta. Aquí no podemos pensar mucho acerca del alfil por D4 jaque. Entregamos el alfil, pero bueno, ese caballo era muy fuerte. Entonces dama por D4 y F5. Fíjense que era lo que hablábamos antes, ¿no? Que el centro de las blancas ya no puede ser sostenido por peones. Las blancas no tienen una cadena de peones fija. Entonces ahora estamos atacando al peón de E4 y por ende al peón de D5 también. Podríamos también decir que aquí las negras tienen una ventaja de desarrollo. Es como que tenemos más piezas jugando que el blanco. Lo único que me preocupa, ¿no?, con negras es el poco espacio que tenemos. Y las blancas juegan torre 1, como decíamos, para defender su centro. Si A4, por ejemplo, yo creo que simplemente podemos comer y luego de dama por comer nuevamente. De repente se abre la posición y descubrimos que las blancas están jugando con muy pocas piezas, mientras que nosotros podemos activarnos en muy pocas jugadas, ¿no? Ni hablar de que el peón de D5 está colgando en muchas variantes. Me imagino una jugada como dama F5 quizás,
cambiando damas y obteniendo un buen final. O sea, que las blancas ahora tienen que ceder un poco la iniciativa y empezar a defender su centro. Y aquí vamos a ver una serie de jugadas estratégicas muy buenas por parte de las negras. Entonces, aquí lo que pensamos básicamente es, comemos el peón de E4 quizás, comemos en D5. Bueno, comer en D5 no tiene muy buena pinta, ¿no? La posición sigue bastante cerrada. Vemos un hueco en E6. Y comer en E4 puede ser, aunque quizás aquí las blancas se activen demasiado. Y vemos también la función de la torre N1. Ahora el caballo de 7 también está colgando, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer con negras es, antes de iniciar acciones en el centro, finalizamos el desarrollo y jugamos torre H, E8. Ahora sí, vamos a tener las amenazas de antes, comer en E4, quizás comer en D5. Las blancas juegan alfil B2 para conectar las torres. Y estoy pensando que si juegan aquí D por E6, tenemos dama por... y ahora la clavada es contra la torre de E1. También veo que no pueden hacer mucho las blancas para evitar perder un peón. Fíjense que aquí caballo por pierde por caballo F5. Y de repente con negras ganamos una pieza. Sin hacer mucho, ¿no? Las negras, digamos, están obteniendo una seria ventaja. Al contragolpe, ¿no? Entonces, aquí luego de torre E8, las blancas juegan alfil B2. Y ahora sí comemos en E4. Caballo por. Las blancas eligen la opción más activa. Y bueno, no estamos a tiempo todavía de comer en D5 por la posibilidad de caballo F6. También podríamos considerar jugar caballo F5, pero claro, el problema es que las blancas se retiran y luego tenemos que estar pendientes de caballo F6. De hecho, no veo ninguna jugada, ¿no?, para parar esta amenaza. Entonces Short juega caballo G8, que tiene mejor pinta, ¿no? Evitamos caballo F6. Si bien es un poco pasiva, ¿no?, el caballo se puede reagrupar después. Y las blancas juegan caballo C3. Las blancas no renuncian, ¿no?, al peón en D5. Fíjense que cuando comen las blancas, además de hacer cambios, abren drásticamente esta diagonal. El alfil de B7 es mucho más fuerte que el alfil de B2, porque el alfil de B2 apunta al vacío, mientras que el alfil de B7 apunta al flanco de rey, ¿no?, y al peón de G2. Entonces las blancas juegan caballo C3 y esperan que nosotros comamos en D5 para probablemente tomar de peón y de esta manera intentar poner presión en la columna C. Pero bueno, con negras no tomamos e insistimos poniendo presión en D5. Si las blancas quieren comer en E6, bueno, que lo hagan, pero no vamos a comer en D5 nosotros, a menos que tengamos una buena razón. Por ejemplo, comer y seguir con caballo E7, y ese peón de D5 de las blancas puede estar débil. Que de hecho es lo que pasa en la partida, ¿no? Las blancas no quieren comer en E6 y de repente se encuentran con un peón débil en D5. Aquí las blancas juegan caballo por. Vamos a ver las opciones. Si peón por peón, simplemente creo que aquí con negras podemos comer el peón y después volvemos a B7. Y si caballo por, dama por, con negras tenemos el peón de más.
el caballo puede reintegrarse al juego rápidamente y un peón es un peón. Puede que sea más que suficiente para ganar en el final. Y si torre por E8, el problema es que aquí, aun si las blancas toman de peón o de caballo, la cuestión es que ahora nosotros dominamos la columna E, y esto es una ventaja grande. También está caballo E7, ¿no? Amenazando en D5, amenazando caballo F5, y tenemos entradas de piezas en la columna E. Es como que de repente las blancas han perdido toda su iniciativa aquí. Entonces, bueno, Gelfand decide jugar caballo por. Nosotros cambiamos. Y aquí dama por. Interesante decisión. Uno se esperaba caballo por E3, pero resulta que después de torre E8, esto me recuerda a una de las variantes anteriores que vimos, dominio total de la columna E, la amenaza de jugar torre E4, seguido de, bueno, torre por F4 probablemente, y si las blancas vuelven a D5, simplemente podemos considerar comer, o mismo jugar con torre E2, y un poco lo que decíamos antes, la posición de las blancas se vuelve extremadamente pasiva. No digo que estemos ganando con negras ya, pero sí se podría decir que tenemos una clara ventaja. Entonces, Gelfand al ver eso, juega dama por E3, pero claro, el problema, ¿no?, de dama por E3 es que las blancas simplemente pierden un peón y la posición de las negras es tan sólida que un peón puede ser más que suficiente. Lo único que tendremos que tener algo de cuidado es con el alfil de las blancas, ya que la posición es abierta, y nuestro rey que está sólido, pero bueno, aún las blancas pueden intentar seguir, ¿no?, atacando de alguna manera. Vamos a ver la técnica, ¿no?, de las negras aquí. Primero jugamos rey B8 antes que nada, defendiendo bien la columna A. Y aquí las blancas, ya con peón de menos, siguen sacrificando, abriendo líneas. Y lo más interesante es que las negras, digamos, no tienen miedo y siguen capturando material. Todo lo que nos resta, ¿no?, es cambiar damas y ya está. Sin damas esto se gana muy fácilmente. Pero bueno, no es muy fácil todavía. Las blancas comen y nosotros tomamos de peón A. Mejor, ¿no?, que tomar de peón C, que abre bastante la posición y deja al rey un poco más abierto. Dama por B2, sin dudas es muy riesgosa. No por peón y rey A8, y creo que aquí estamos ganando con negras, sino por peón, que obliga a jugar rey por. Y aquí es como que nuestro rey sale, ¿no?, a bailar, por decirlo de alguna manera, y no es nada seguro. Y una jugada como dama por B6 no garantiza, ¿no?, el cambio de damas, porque las blancas juegan alfil D4. Entonces esto nos deja, digamos, por descarte incluso, la decisión muy fácil para nosotros. Jugamos A por B6, las blancas juegan alfil D4 y dama C6. Fíjense, ¿no?, cómo ahora la dama va a reemplazar al alfil. En la práctica tenemos 3 peones de más. Torre C1, dama B7. Todo lo que nos queda, ¿no?, es reintegrar este caballo de G8 al juego. Y bueno, las blancas siguen sacrificando peones con tal de abrir líneas. En este caso creo que su intención es jugar dama G5, pero bueno, nosotros tenemos que comer.
De lo contrario, él va a seguir avanzando con F6. Entonces nosotros comemos, dama G5 y aquí torre 8. Dama H5 juegan las blancas. Si dama por, tenemos una buena jugada que cumple, ¿no?, con los requisitos de cambiar damas. Aquí es como que un poco forzamos el cambio. Y si hacen dama F2, creo que podemos jugar tranquilamente rey B7, evitando los sacrificios y luego trayendo el caballo al juego. Dama H5, ya nos estamos acercando al final. Dama E4, atacamos el alfil, defendemos a la torre D8, alfil F2, ya el caballo se reintegró al juego, ya poco queda, ¿no?, por hacer. Dama F7. Fíjense como en ningún momento las negras perdieron la cabeza, ¿no?, siempre jugando jugadas sólidas. Caballo G4. Nuevamente tenemos otra amenaza que es dama E2, que forzaría, ¿no?, el cambio de damas. Torre aquí. Y bueno, recurso defensivo, ¿no?, dama E4. No es necesario parar dama A7 jaque. Lo único que tenemos que parar aquí es dama A8. Luego de dama A7, rey C8. Controlamos bien esta diagonal y el rey se escapa a D7. Este mismo recurso defensivo lo tendríamos con un alfil en B7 o en cualquier otro punto de la diagonal. Torre C1, dama B7. Nuevamente se siguen agotando las posibilidades de las blancas. Y aquí ya bueno, las blancas luego de dama B3, aquí mismo Gelfand abandona al jugar dama B3. Intuyo que aquí las negras simplemente pueden jugar la sencilla caballo por F2. Digamos que las blancas juegan la intermedia dama G8 jaque. Nosotros jugamos rey D7. Y luego de rey por F2, el rey está seguro en D7 para nosotros. Podemos jugar dama E4. Más allá del posible cambio de damas, aquí directamente pasamos al ataque nosotros. Dama F4, dama E3. Y fíjense que las blancas aquí no tienen ni un solo jaque. Es por esta razón que aquí, bueno, ante los cambios y las amenazas, las blancas abandonan. Sin duda es una partida muy interesante, con momentos difíciles, pero lo que más me gustó no es la estrategia utilizada por las negras para no sacar adelante, porque tampoco las negras nunca estuvieron perdidas, pero tuvieron una posición no difícil de jugar aún con el par de alfiles y poco espacio. Así que espero esto haya sido de utilidad y vamos a seguir estudiando en los próximos ejemplos. Gracias. Les saluda el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí en la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.